Lucía Estela Estudio. Derecho sucesorio. Título 1. Sucesión universal mortis causa. La sucesión. No se concibe la existencia de relaciones jurídicas ni de derechos subjetivos perpetuos, ya que estos no pueden ir más allá de la vida de la persona o sujeto de derecho. La muerte pone término a la relación o al derecho respecto del sujeto, pero a la vez plantea el problema del destino de los que tenían por titular al difunto. Ciertas relaciones y algunos de esos derechos se extinguen radicalmente por el carácter que invisten otros, especialmente de naturaleza patrimonial, mantienen su existencia y pasan a un nuevo titular en sustitución de la persona fallecida. Se perfila el instituto de la sucesión por causa de muerte. Este instituto, conexo al régimen de la familia vinculado al respeto de la última voluntad del difunto, es materia del derecho de las sucesiones, también llamado derecho sucesorio o derecho hereditario. Desde el punto de vista de la función práctica, el derecho sucesorio encuentra su razón de ser en la exigencia de proveer a la suerte de un patrimonio que continúe existiendo mientras ha desaparecido por muerte su titular y se ha extinguido todo vínculo entre aquel y ese patrimonio. En cambio, desde el punto de vista jurídico, en la sucesión por causa de muerte tiene lugar el fenómeno por el cual a un sujeto de relaciones jurídicas patrimoniales lo sustituye o entra en su lugar otro, con lo cual permanecen objetivamente inalterados los derechos que tenían por titular al sujeto original, realizándose así un cambio solamente subjetivo en la forma de manifestarse aquellas relaciones jurídicas. La palabra sucesión en el lenguaje corriente representa en general la idea de una relación de tiempo entre un momento que pasa y otro que sobreviene, o expresa una noción de serie o de secuela en que un elemento posterior sustituye o reemplaza otro que le precede. En este sentido, puede hablarse de que la historia es una sucesión en acontecimientos o que un gobernante sucede a otro cuando lo suple en el cargo que ejercía. En el lenguaje jurídico, la expresión sucesión tiene un significado técnico que no dista mucho de la acepción corriente, ya que implica la sustitución o el cambio de titular en una relación jurídica, que puede operarse tanto por actos entre vivos como por causa de muerte. Así, el comprador sucede jurídicamente al vendedor, como los hijos por fallecimiento de sus padres le suceden en las relaciones familiares y patrimoniales. La sucesión, pues, en sentido técnico puede ser por acto entre vivos, sucesio inter vivos, o por causa de muerte, sucesio mortis causa. Esta segunda, que es la que constituye el objeto de nuestro estudio, significa el cambio de titular en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles de una persona por causa de su fallecimiento. En la sucesión entre vivos, como en la mortis causa, la sustitución de un sujeto por otro podía verificarse en la totalidad o conjunto de sus derechos y obligaciones, o solo en una relación jurídica particular determinada. En el primer supuesto, nos encontramos con la sucesión a título universal per universitatem successio in universum ius. En el segundo, con la sucesión a título particular o singular in singula res. Entre los casos de sucesión universal intervivos pueden recordarse el de la drogación, el de la legitimación y el de matrimonio cum manu, de la mujer sui iuris, en los que personas libres de potestad pasaban a la condición de alieni iuris, colocándose bajo la potestas humanus de un paterfamilias. La sucesión particular entre vivos se presenta en la compraventa, en la cesión de créditos, etc. Las sucesiones universales por causa de muerte reconocidas por el derecho romano fueron la herencia, hereditas, que tuvo su origen en el derecho civil, y la posesión de los bienes, bonorum possessio, que tuvo regulación en el derecho pretorio u honorario. Por último, el legado de disposición de bienes contenida en un testamento constituyó la sucesión particular mortis causa. Según la forma de transmisión, la sucesión universal por causa de muerte puede ser testamentaria o ab intestato. Es testamentaria cuando el difunto ha otorgado testamento designando a las personas llamadas a sucederle, ab intestato e intestada, cuando a falta de testamento o en caso de su invalidez, la ley designa a los herederos fundándose en la organización de la familia, como ocurrió en el primitivo derecho o en los presuntos efectos del causante, como aconteció después. La sucesión por causa de muerte, en el que el fallecimiento de una persona es el hecho fundamental que le da nacimiento, como la causa provoca el efecto, viventis nulla hereditas, es un acto jurídico que nace por voluntad del testador o por imperio de la ley. Objeto de la sucesión mortis causa es en
es un conjunto de relaciones jurídicas o una relación singular que entra en el círculo de los derechos patrimoniales. Por consiguiente, el derecho de sucesión por causa de muerte en buena medida está vinculado con los derechos reales y los creditorios u obligacionales. La adquisición de un patrimonio como tal o de los elementos singulares que lo componen constituyen su materia. La sucesión es en efecto uno de los modos de adquisición de derechos patrimoniales. Sin embargo, la legislación romana no concebía el derecho sucesorio como integrante del ius privatum, sino que siguiendo las enseñanzas de Gallo incluía la sucesión entre los modos derivativos de adquirir la propiedad. Aunque de contenido esencialmente patrimonial, la herencia podría integrarse con algunos elementos extrapatrimoniales, accesorios como el culto familiar de los antepasados, sacra privata, el derecho de sepulcro, ius sepulcri, y el defecto de patronato sobre los libertos, iura patronatus. Este último solo podía ser heredado por los hijos y hasta el padre estaba autorizado en virtud de un senado consulto de la época del emperador Claudio a excluirle de la sucesión a alguno de sus hijos herederos. Si bien la herencia podía contener elementos extrapatrimoniales, no eran transmisibles hereditariamente algunos derechos de naturaleza patrimonial. Así, las servidumbres personales de usufructo, uso y habitación, ciertos derechos de crédito cuyo objeto consistía en las prestaciones personales, como ocurría en el mandato, la sociedad y la locación de servicios y de obra y algunas acciones penales, entre las que se contaban con las que respiraban venganza, vindictam expirantes, que se extinguían con la muerte del autor de la sucesión. Estrechos son los nexos que vinculan el derecho de las sucesiones con el derecho de familia, por cuanto la sucesión intestada se basa en la mayoría de los casos en una relación familiar entre el sucesor y el causante. Tal circunstancia lleva a la ley a llamar a la herencia, a falta de disposición testamentaria, a los próximos parientes del difunto. En este sentido, el derecho romano dio prevalencia durante mucho tiempo el parentesco civil o agnación, fundado en la peculiar organización de la familia romana primitiva, para dar paso a partir del pretor al parentesco natural o de sangre, que acabó por imponerse en la sucesión del derecho justiniano. Desde el punto de vista de su finalidad, la sucesión a título universal no se dispone únicamente en interés de los herederos, sino también en el de los acreedores del causante. Ello justifica que entren en su esfera algunos institutos, como la separación de los bienes hereditarios respecto de los herederos, el traspaso de las obligaciones del causante al sucesor, etc. Eso explica otro fenómeno derivado de la sucesión, la continuidad entre el causante y su heredero en la titularidad de las relaciones jurídicas activas y pasivas desde el momento de la apertura de la sucesión. El heredero al que llama eres ocupa el lugar del difunto, al que se le denomina causante o de cuius hereditate agitur, aquel de cuya sucesión se trata. Es el continuador de su personalidad jurídica, sucedere in locum defuncti, ya que causante y heredero constituían una unidad ideal que hacía del eres el continuador de la personalidad jurídica del de cuius. Siendo tal la condición jurídica del heredero, se le transmitían todos los derechos del causante, así como las obligaciones y cargas que gravaban su patrimonio, produciéndose una confusión del patrimonio del autor de la sucesión con el de la persona llamada a sucederle. Por efecto de esta inescindible fusión patrimonial, el eres quedaba obligado a pagar las deudas del causante, no solamente con los bienes de la sucesión, sino también con los propios, pues su responsabilidad iba más allá de los bienes hereditarios, ultra vires hereditatis. En cuanto a las relaciones jurídicas de las que el de cuius era titular, pasaban al heredero en las mismas condiciones existentes al tiempo de la apertura de la sucesión, sin que el hecho de la herencia pudiera concederle derechos más amplios que los de su antecesor, por aplicación de la regla de que nadie puede transmitir a otro más derechos que aquellos que es titular. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam quod ipse habet. Historia de la sucesión romana. El progresivo desarrollo de la sucesión romana aparecerá más nítidamente al tratar por separado el régimen de la que nacía por voluntad de su autor expresada en un testamento válido, o la que a falta de testamento provenía de la ley. Si comenzamos por la sucesión testamentaria, partimos de los tiempos del derecho civil o quiritario. Veremos como una emancipación de los amplios poderes del paterfamilias, el derecho romano otorgó al mismo la más absoluta libertad de testar. Esto le permitía insistir
instituir uno o varios herederos, atribuir el patrimonio a personas ajenas a la familia y hasta excluir a quienes tuvieran derecho a heredarle, valiéndose de la facultad de desheredar a sus hijos, ex heredatio. El testamento de la primera época aparece como un negocio jurídico de la mayor trascendencia, al punto que era deshonroso para el ciudadano romano morir sin haber testado. Ello trae como consecuencia que el testamento debiera ajustarse a solemnidades extremas, requiriéndose que se hiciera ante el pueblo en comicio, testamentum in calatis comitis, o ante el ejército en pie de guerra, testamentum in prosintu, o bien por medio del procedimiento de la mancipatio. La amplia libertad de testar y el formalismo exagerado del testamento fueron perdiendo su antiguo rigor. El desarrollo de la economía, la amplitud de los negocios, entre otras motivaciones, determinaron la aparición de limitaciones a los poderes atribuidos al jefe de familia. Así se impusieron primeramente restricciones formales y más tarde otras de convenio sustancial. Estas últimas configuraron el llamado derecho de legítimas. Causas muy similares sirvieron para romper el solemne rigorismo de la forma de testar. A las innovaciones del derecho pretoriano, en tal sentido, se agregan las impuestas por el derecho posclásico, que conoce el testamento público, otorgado ante un funcionario municipal o judicial, apud acta conditum, y el testamento privado, que libre de formalidades podía ser oral o escrito. En cuanto concierne a la sucesión ab intestatum romana, tiene su origen en la ley de las 12 tablas, que al instrumentarla de conformidad a la peculiar organización de la primitiva familia romana, tiene en cuenta preponderantemente el nexo que ligaba a los miembros del grupo familiar a las potestas de paterfamilias, sin atender a vínculo alguno de consanguinidad. Aparecen de esta forma en orden prevalente los herederos que al tiempo de la muerte del pater se encontraban bajo su potestad, heredes sui, a falta de estos el agnado más próximo y en su efecto los gentiles. El pretor, con su misión correctora del derecho de los quirites, por medio de la bonorum possessio, institución hereditaria paralela a la hereditas del derecho civil, supera las injusticias de éste y lo adecúa a los dictados de la equidad. Así otorga la posesión de los bienes a herederos sin vocación hereditaria por el derecho anterior, como el hijo emancipado, los cognados hasta el 7º grado y el cónyuge supersite, unido en un matrimonio sine manu. Llega más tarde la sucesión del derecho imperial, que siguiendo las iniciativas del pretor declara sucesibles a parientes unidos por lazos de conaguinidad, operándose tan importante reforma con el dictado de los senadoconsultos Tertuliano, Orficiano y las constituciones imperiales valentiniana y anastasiana. Como hasta entonces había un ordenamiento normativo confuso y muchas veces contradictorio, el emperador Justiniano, por las novelas 118 y 127, sistematiza la sucesión intestada en base exclusivamente al parentesco natural o de sangre. Reconoce 3 órdenes de herederos: los descendientes, los ascendientes y los colaterales. Siguiendo los principios del derecho pretorio, también admite la vocación hereditaria del viudo, la viuda, y consagra en toda su extensión la sucesión por orden y por grados. Requisitos de la sucesión hereditaria. Para adquirir la calidad de heredero era menester la concurrencia de ciertos presupuestos o condiciones. Uno de carácter general, cual era la muerte de una persona, y otros particulares, como la capacidad del difunto para tener heredero y la de éste para suceder, la delación o llamamiento a la herencia, y algunas veces la edición o aceptación de la misma para que el heredero la adquiriera. Era presupuesto vital de la sucesión hereditaria el fallecimiento de un individuo autor de la sucesión y de quien se debía heredar, importando la sucesio un negocio jurídico mortis causa. La muerte del sujeto era condición legal para que produjera sus efectos. Hereditas viventis non datur. El causante tenía además que ser capaz, es decir, ser libre, ser ciudadano y sui iuris. Eran incapaces, por ende, para tener herederos los esclavos, los peregrinos y los filifamilias. Al morir estos últimos, aún después de establecidos los peculios quastrense y quasi castrense, dichos bienes revertían al pater no iure hereditatis, sino iure peculi. Solo con Justiniano, ampliado el peculio adventicio a todas las adquisiciones del filius, se reconoció esta capacidad para tener sucesor. En cuanto a la capacidad para suceder, se exigía también que el llamado a la sucesión fuera libre, ciudadano y sui iuris. Los esclavos y los filifamilias eran propiamente incapaces, a no ser que se los instituyese herederos por testamento,
en cuyo caso adquirían para la persona bajo cuya potestad se encontraban. Con el derecho posclásico, a raíz del desarrollo de los bienes adventicios, el filius puede heredar para sí, ya por testamento, ya por disposición de la ley. Etapa necesaria de la sucesión mortis causa era la delación de la herencia, delatio hereditatis. Esto es el llamamiento a la sucesión, la que podía realizarse por voluntad del causante expresada en un testamento válido, ex testamento, o por imperio de la ley, ab intestato. La delatio hereditatis tenía lugar por la muerte del autor de la sucesión, es decir, al cumplirse la condición legal necesaria para que los actos mortis causas comenzaran a producir sus efectos. El llamamiento a la herencia no podía hacerse por un contrato hereditario, mediante el cual el causante designara como heredero o legatario a la otra parte o a un tercero, porque tal convención se considera contraria a las buenas costumbres y consiguientemente nula. La sucesión intestada era excluida por la testamentaria. Se habría aquella falta de testamento cuando no fuera válido o resultara inválido con posterioridad. La sucesión ab intestato no podía darse simultáneamente con la ex testamento, por aplicación de la regla de que nadie podía morir en parte testado y en parte intestado. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest, lo cual significaba que a un heredero no le era dable recibir su investidura por el testamento al mismo tiempo que por la ley. Así, si el causante no disponía en su testamento de toda la herencia o dejaban de ser herederos algunos de los instituidos testamentariamente, el resto de la herencia no la adquirían los herederos ab intestato, sino que crecía a los demás testamentarios en proporción a sus respectivas cuotas. La adquisitio hereditatis constituía por su parte la etapa en que la herencia era adquirida por el sucesor. Algunos herederos calificados de necesarios lo hacían de pleno derecho, ipso iure, es decir, sin su consentimiento y hasta contra su voluntad. En tal situación se encontraban los filifamilias sometidos a la potestad del causante al tiempo de su muerte, herede sui et necessari, y el esclavo manumitido en el testamento e instituido heredero por su amo, heredes necessari. Para los otros herederos denominados voluntarios, heredes extranei vel voluntari, la adquisición de la herencia se producía previa aceptación, que se efectuaba por medio de un acto jurídico llamado aditio, hereditas y bonorum possessio. El derecho romano conoció dos especies de sucesión universal, mortis causa, la hereditas, y la bonorum possessio, que se diferenciaban sustancialmente por el origen, pues la primera provenía del derecho civil y la segunda del derecho pretorio. La hereditas era el conjunto de derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante, o como dicen las fuentes, la sucesión de todo el derecho que tenía el causante. Nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus abuit. Digesto 50,16,24, digesto 50,17,62. Llamado a recibir la hereditas, era el heres, o sea, el heredero según el derecho civil, cuya investidura provino de las 12 tablas y más adelante de los senadoconsultos y de las constituciones imperiales. Se trataba de un sucesor de toda la herencia, es decir, un sucesor universal, in universum ius, no particular, como tal se hacía el dueño del conjunto, ya que era el continuador de la personalidad jurídica del cuius. Esta condición le permitía exigir los créditos de que era titular el causante y a la vez que se obligaba por las deudas de esta obligación que era limitada. Esto es que no se reducía a los valores positivos que contuviera la herencia, sino que iba más allá, ultra vires hereditatis, en merma del patrimonio del heres y aún así en sus futuras adquisiciones. En Roma, quien estaba investido de la calidad de heredero no podía dejar de serlo por aplicación de la regla semel eres, semper eres, pero había que distinguir, según hemos visto, entre los herederos en sentido genuino, los heredes sui, a los que se equiparaban los esclavos instituidos por sus amos, y otros herederos legítimos o testamentarios. Los primeros eran herederos necesarios, pues adquirían tal investidura por el hecho de la muerte del de cuius. Los otros eran voluntarios, ya que solo se hacían herederos cuando aceptaban la herencia. Respecto de los herederos voluntarios, la herencia recorría 3 etapas.
La primera de la delación de la herencia tenía lugar la muerte del causante, hereditas delata. La segunda, cuando los herederos entraban en la herencia y adquirían la calidad de tales, hereditas adquisita. Y la tercera intermedia entre aquellas cuando la hereditas carecía del dueño o estaba yacente, hereditas yacens. En el caso de los herederos necesarios no se presentaba la tercera etapa, porque al operarse la transmisión de los derechos hereditarios por la sola virtud del fallecimiento del de cuius, se confundía la adquisición de la herencia con la delación. La hereditas otorgaba a su titular, el eres, una acción civil, la petición de herencia, actio petitio hereditatis, para hacer valer los derechos que le correspondieran por su llamamiento a la sucesión. La bonorum possessio fue la sucesión universal mortis causa ex iure praetorio. Junto a la hereditas, el pretor fue integrado un verdadero derecho sucesorio mediante una serie de disposiciones edictales y decretales en virtud de las cuales asignaba un señorío de hecho, o bonorum possessio, a personas que no siempre eran herederos de conformidad con las normas del ius civile. El pretor, así como no pudo hacer crear un propietario civil o quiritario, tampoco pudo conferir el título de eres. Limítese a poner una persona, el bonorum possessor, en posesión del patrimonio hereditario. No era pues el bonorum possessor un heredero, sino que ocupaba el lugar de tal, heredis loco. La labor pretoria de complemento y corrección del derecho civil se hizo sentir en materia de sucesión, tanto testada como intestada. Respecto de la primera, tornó más fáciles y accesibles las formas del testamento, a la par que concedió la bonorum possessio a personas que eran instituidas por testamentos ineficaces de acuerdo con el ius civile. Con relación a la segunda, el pretor fue reemplazando la antigua organización gentilicia familiar, base de la primitiva sucesión intestada por una comunidad de personas unidas al difunto por vínculos de sangre, fundamentando así la sucesión en la familia natural. Los trascendentales reformas realizadas por el pretor en la esfera del derecho sucesorio, por medio del instituto de la bonorum possessio, permiten sostener que fue en esta materia donde llevó a la práctica su más importante corrección de las más antiguas normas del derecho civil. La hereditas y la bonorum possessio tuvieron de común que ambas instituciones implicaban especies de sucesión universal por causa de muerte, pero sus diferencias eran notorias en diversos aspectos, no solo lo relativo al origen civilista, una pretoria a la otra, sino también a sus efectos, modo de adquisición, medios de tutela, etc. En la bonorum possessio no se daba propiamente el fenómeno jurídico de la sucesio, pues el bonorum possessor no sustituía al difunto ocupando exactamente su lugar. No era como el eres, continuador de la personalidad jurídica del causante, sino meramente un loco heredis. Por tanto, no se presentaban en el derecho pretoriano los efectos que tal condición jurídica acarreaba al heredero civil, relativos a la confusión de patrimonios y por ende a la responsabilidad ultra vires hereditatis. Tampoco se operaba la transmisión de la propiedad quiritaria de las cosas que formaban el acervo sucesorio, sino solo la posesión de ellas, que podía convertirse en propiedad por virtud de la usucapión. En cuanto al acto de adquisición, la bonorum possessio no podía adquirirse ipso iure, como la hereditas, debía ser solicitada por el interesado, agnitio bonorum possessionis, y concedida por el pretor no solo cuando el caso no estaba previsto en el edicto bonorum possessio decretalis, sino también cuando lo estaba bonorum possessio edictalis. La petición debía formularse durante un año útil para los ascendientes y descendientes y 100 días para los demás sucesores, plazos que se contaban desde que se tenía conocimiento de la muerte del autor de la sucesión. Se podía hacer la presentación por medio del representante, posibilidad que no le cabía al heredero voluntario respecto de la hereditas. Para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el magistrado, contaba el bonorum possessor, que no era eres, ni disponía del appetitio hereditatis, con un interdicto restitutorio designado con el nombre de quorum bonorum por las palabras con que comenzaba la fórmula. Las innovaciones introducidas por el pretor permitieron superar las limitaciones impuestas por el antiguo formalismo y la estructura agnaticia de la familia. El derecho sucesorio de la época cristiana tomó como punto de partida para su propia evolución el sistema del derecho pretorio, confirmado en el periodo
clásico, sin embargo, a pesar de que la legislación imperial absorbió el régimen de la bonorum possessio, esta continuó apareciendo tal vez como reminiscencia histórica, hasta en la compilación justiniana. Distintas especies de bonorum possessio. Una clasificación basada en la forma de llamar a los herederos a recibirla, distingue la bonorum possessio edictalis de la decretalis. La primera se concedía en los casos previstos por el edicto, la segunda se otorgaba como consecuencia del imperium del magistrado en hipótesis no prefijadas en el edicto. La bonorum possessio edictalis se confería de pleno derecho mediante la presentación de un simple libero. La decretalis exigía un previo conocimiento de la causa cognitio, casos de bonorum possessio decretalis, en los que la posesión de los bienes se daba solo provisionalmente, fueron la bonorum possessio ventris nomine, concedida a la madre viuda que había quedado embarazada, la bonorum possessio furiosi nomine, otorgada a petición del curador del demente, y la bonorum possessio ex edito carboniano, que se confería al hijo impuber, cuya legitimidad era discutida mientras duraba la controversia. Otra clasificación que atendía a los efectos distingue la bonorum possessio cum re, de la sine re. El bonorum possessor, a quien el pretor sostenía como tal, incluso frente al heredero civil, tenía una bonorum possessio cum re, en tanto que si su posesión era meramente provisional y mantenida mientras no apareciera el heredero civil, a menos que se hubiera operado la usucapión a su favor, contaba con una bonorum possessio sine re. Esas dos formas de bonorum possessio reflejaron la labor del pretor en materia sucesoria, ya que si por la sine re el magistrado confirmaba o suplía el derecho civil, sin oponérsele abiertamente, en cambio por la cum re lo corregía radicalmente, pues daba al heredero pretoriano una posesión firme y definitiva que lo hacía dueño de la herencia, aún antes de hacerse propietario civil de los bienes por usucapión. Por fin, la bonorum possessio, según el modo como se la defería, podía ser testamentaria, secundum tabulas, intestada sine tabulis o forzada contra tabulas. Esta última especie operaba como una defensa por el pretor a favor de aquellos herederos que, siendo reconocidos como tales por el edicto, hubieran sido omitidos o desheredados sin justa causa por el testador. Protección procesal del heredero. Como continuador de la personalidad jurídica del causante, el heredero estaba activa y pasivamente legitimado para el ejercicio de todas las acciones del difunto correspondientes a relaciones transmisibles, disponía de la acción reivindicatoria, pues desde el momento en que adquiría la herencia se hacía propietario de los bienes hereditarios, y si ellos no pertenecían realmente al causante, su sucesión valía por lo menos como justo título pro herede para la usucapión. La protección posesoria, en cambio, no dependía de la sucesión misma, sino de la toma efectiva de posesión de las cosas de la herencia. Protección procesal del heredero. Como continuador de la personalidad jurídica del causante, el heredero estaba activo y pasivamente legitimado para el ejercicio de todas las acciones del difunto correspondientes a relaciones transmisibles. Disponía de la acción reivindicatoria, pues desde el momento en que adquiría la herencia se hacía propietario de los bienes hereditarios, y si ellos no pertenecían realmente al causante, su sucesión valía por lo menos como justo título pro herede para la usucapión. La protección posesoria, en cambio, no dependía de la sucesión misma, sino de la toma efectiva de posesión de las cosas de la herencia. A tales medios de tutela de los derechos sucesorios se agregaron para el heredero civil desde los remotos tiempos una acción general, la actio petitio hereditatis, y para el heredero pretoriano un interdicto especial, el interdictum quorum bonorum, como vías de amparo procesal de sus derechos hereditarios. A. Actio petitio hereditatis. La acción propia del heredero civil fue la actio petitio hereditatis, aunque con caracteres particulares, como esta acción se presentaba como un vindicatio y en los primeros tiempos se tramitaba por el sacramentum in rem, en que los dos litigantes afirmaban ser herederos de una determinada herencia. Es posible que en la época clásica no se diera una fórmula petitoria para la reclamación, sino que realizara por el antiguo procedimiento, normalmente mediante un esponcio como en la reivindicatio y ante el Tribunal Especial y Permanente de los centumbiri, hasta que se adoptó con tal fin el procedimiento de la extraordinaria cognitio. Por estas razones, aunque la petitio hereditatis aparecía como acción real, era ponible también contra los deudores de la herencia, y no exclusivamente contra los poseedores de cosas corporales. Esta circunstancia indujo a Justiniano a incluir esta acción en la categoría de las llamadas acciones mixtas, tam in rem quam in personam,
y hasta entre las acciones de buena fe. Al interponer la acción, el eres afirmaba su calidad de tal y perseguía por ende la devolución de los bienes hereditarios contra cualquiera que los poseyera, ya a título de heredero pro herede, ya como simple poseedor pro possessore, si el poseedor del patrimonio hereditario se negaba a intervenir en el juicio para discutir su calidad de heredero o su derecho de propiedad sobre las cosas poseídas. El pretor otorgaba al heredero un interdicto restitutorio, el interdictum quam hereditatem, para que entrara en posesión de los bienes injustamente retenidos. La acción de petición de herencia perseguía la restitución del patrimonio del causante en el sentido más amplio, es decir, con todos los incrementos que hubiera tenido, en especial los frutos producidos. El demandado vencido respondía de todas las pérdidas y daños ocasionados. En época del emperador Adriano, por un senado consultor Luventiano, del año 128 después de Cristo, se distinguió los efectos de la restitución de la herencia entre el poseedor de buena fe y el de mala fe. Se beneficiaba al que de buena fe se creía heredero, restringiendo su responsabilidad por los actos anteriores a la litis contestatio. Al enriquecimiento obtenido, el de mala fe, en cambio, respondía plenamente de todo el valor, incluso aunque hubiera dejado de poseer antes del proceso. B. Interdictum quorum bonorum. El bonorum possessor, al no tener la calidad de heredero, no disponía del appetitio hereditatis, pero el pretor le concedió un interdicto restitutorio denominado quorum bonorum, para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el magistrado. Cuando se dirigía contra un heredero civil, podía éste insertar una excepción fundada en su calidad de tal, pero si se trataba de una bonorum possessio cum re, el bonorum possessor disponía de una réplica que podía alegarse como excepción en el caso de que el eres entablara la appetitio hereditatis contra el heredero que estuviera en posesión de los bienes. El interdicto quorum bonorum era oponible no solo al que poseía pretendiendo ser heredero, possessor pro herede, sino también al que simplemente se opusiera a la restitución sin alegar un propio derecho, possessor pro possessore. Era ejercitable además contra el que hubiere dejado de poseer por dolo, qui dolo desit possidere. El pretor consideró igualmente al bonorum possessor un interdicto llamado quod legatorum, para oponerlo al legatario que tomaba posesión de los objetos legados antes de que le fueran entregados. Justiniano fusionó el régimen del appetitio hereditatis con el interdicto quorum bonorum al haberse superado la contradicción entre sucesión del derecho civil y sucesión del derecho pretoriano, utilizando entonces el interdicto como trámite provisional previo a la petición de la herencia. Los dos procedimientos se dieron a favor de cualquier heredero y contra el possessor pro herede, el possessor pro possessore y el que dejó de poseer por dolo, pero la distinción entre los dos primeros tuvo un nuevo sentido, ya que el possessor pro possessore era el poseedor de buena fe. Al mismo tiempo se extendió al heredero del ejercicio del interdicto quod legatorum.